Sabes, querido, la vida es aprendizaje. Si estás vivo, tienes que aprender. Los muertos no aprenden porque están muertos, pero los vivos aprendemos. Ahora, aprender es una experiencia dolorosa. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué quiere decir aprender? Aprender quiere decir salir del terreno que conoces y entrar al terreno que no conoces. Y eso provoca miedo, porque estás entrando a un terreno desconocido. Y sin embargo, hay que aprender, porque si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Y la vida es crecimiento, la vida es aprendizaje. Y qué mejor libro para aprender que la palabra de Dios. Por eso vamos a abrir una vez más esta noche la palabra de Dios en la epístola a los Romanos capítulo 6. Y esta noche tú vas a entender por qué es necesario bautizarse. Porque yo encuentro personas que me dicen así: pastor, yo ya le entregué la vida a Jesús, ¿por qué tengo que bautizarme? Hay otras personas que me dicen así: pero pastor, yo soy miembro de una iglesia y yo no quiero cambiar de religión, yo no quiero cambiar de iglesia, por lo tanto yo no quiero bautizarme. Esas personas con toda sinceridad entienden que el bautismo es cambio de religión, cambio de iglesia. Pero el bautismo, más que cualquier cosa, es cambio de vida. No es salir de una iglesia y entrar a otra iglesia, es salir de una vida y entrar a la vida plena que Jesús promete. Pero hay una razón bíblica que esta noche voy a explicar. ¿Por qué es necesario no solamente aceptar a Jesucristo, sino bautizarse? Y vamos al capítulo 6 de Romanos, versículos 3 y 4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su nombre, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a tratar de explicar. Pablo pregunta así: ¿no sabes tú que cuando te bautizas, cuando entras al tanque del bautismo y te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir bautizarse en la muerte de Cristo? Para entender qué cosa significa bautizarse en la muerte de Cristo, hay que entender qué cosa es la muerte. Y para entender qué es la muerte, hay que entender qué cosa es la vida. Porque la muerte es lo contrario de la vida. Si tú entiendes lo que es la vida, vas a entender lo que es la muerte, es lo contrario. Cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Entonces, para que entiendas lo que es el bautismo, tienes que entender lo que es la muerte de Cristo. Y para eso tienes que entender lo que es la vida. Y ahora voy a volver a un asunto que hemos estudiado durante la semana. ¿Qué es la vida? Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy la vida. Jesús es la vida. Cuando tú estás en Cristo, estás en el territorio de la vida, vida plena. Jesucristo dijo: he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante, vida exuberante, vida con sentido, vida con ganas de vivir. Juan dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por lo tanto, si estás en Cristo, estás en la vida. Te da ganas de vivir. Puede haber dificultades, puede haber enfermedad, puede haber desempleo, puede haber falta de dinero, puede haber aflicciones propias de este mundo, pero te da ganas de vivir porque estás en Cristo y Cristo es la vida. Pero cuando te separas de Jesús, en realidad, ¿de quién te estás separando? De la vida. Y al separarte de la vida, estás entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de muerte. Este es el camino de la condenación.
Ahora, en este territorio de la muerte, un día vas a recibir la muerte eterna, pero desde que te separas de Jesucristo hasta que llegues a la muerte eterna, hay un largo camino de muerte, un largo camino de condenación. Y en este camino te pueden suceder dos cosas. O el enemigo te quita todo, te quita la familia, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, las virtudes, te quita las ganas de vivir, te metes en los vicios, en las drogas, en el cigarro, en la bebida, porque la vida no tiene sentido. Porque la vida, para tener sentido, hay que vivirla en Cristo Jesús. Pero tú estás separado de Jesús, entonces aquí no hay vida. Aquí, corres para allá, no puedes dormir en la noche, nada te sale bien, todo parece de cabeza para abajo. Y te preguntas, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me sucede esto, aquello? Esto no es vida, estás en el terreno de la condenación. Pero en este terreno de condenación también el enemigo te puede dar todo. Te puede dar dinero, te puede dar mansiones, te puede dar casa, te puede dar empleo, te puede dar fama, te puede dar poder. El enemigo te puede dar todo. ¿Acaso no se atrevió a decirle a Jesucristo que quería darle todo? Él puede darte cosas. Pero el dinero, el poder, la fama, la gloria, los aplausos no te valen de nada, porque el enemigo no te puede dar paz. Y sin paz, nada de lo que el enemigo te dé tiene sentido. Por eso hay grandes y famosos artistas de televisión que se drogan hasta morir. Por eso hay gente famosa, rica, millonaria, que se da un tiro en la cabeza porque no quiere más vivir. Pero ¿por qué no quiere vivir si tiene todo, si tiene dinero, si tiene fama, si tiene poder? Es que en este terreno de condenación, o el enemigo te quita todo, o te da todo pero no te da paz y de nada te sirve. Este es un terreno donde pues el hogar se desintegra, el esposo para un lado, la esposa para otro lado, el hijo en las drogas, la hija en la vida de promiscuidad. Esa vida no tiene sentido. Oh querido, esa no es la vida que Dios tiene para ti. Porque ya lo he dicho más de una vez, tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta tierra. Dios te ama, te ama, te ama con un amor que tú nunca podrás entender. Dios te ama. La vida que Dios tiene para ti es una vida maravillosa, pero nunca la vas a poder vivir a no ser que te entregues al Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Bueno, un día estás aquí y te das cuenta que la vida sin Cristo no es vida. ¿Hay solución para ti o no? ¿Y cuál sería la solución? Pues volver a Jesús. Y cuando vuelves a Jesús, vuelves a la vida y renaces a la vida. Y todo sería maravilloso, pero hay un pequeño problema. El enemigo conoce bien la palabra de Dios. Y la Biblia en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa es el pecado? Es separarse de Jesús, que es la justicia. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte, entras al territorio del pecado, y el resultado de caminar en este territorio es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú un día decides regresar a Jesucristo, el enemigo, que conoce también la palabra de Dios, pues te dice, esto es una ilustración que estoy haciendo. El enemigo le dice a Jesús, espera un poco, este miserable pecador no se vino aquí por voluntad propia, sí, y ahora quiere regresar, sí, y tú lo vas a recibir, sí. Pero ¿qué dice aquí tu palabra? ¿No dice que la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y este no pecó? Sí. Entonces tiene que morir.
¿O tu palabra no vale? No, sí vale. La Biblia es eterna, es eterna. ¿Y la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y este pecó? Sí. Entonces tiene que morir. Ahí estamos perdidos. ¿Qué podemos hacer? Si todos hemos pecado, Pablo dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. Y Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Pues todos estamos condenados a muerte. Queremos ir a Jesús, pero tenemos una deuda. Hemos entrado al territorio del pecado, merecemos morir. Ahí aparece la persona maravillosa de Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Es verdad que Él ha pecado. Es verdad que la paga del pecado es la muerte. Pero yo fui a la tierra como un ser humano. Fui tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, yo no merecía morir. Y sin embargo, morí. ¿Por qué morí? Para darle mi muerte a este pecador. Ahora, Él vino aquí y la paga del pecado es la muerte. Él puede pagar con su muerte o puede pagar con mi muerte. La paga del pecado es muerte. Hubo pecado, tiene que haber muerte. Pero puede morir Él o puedo morir yo en lugar de Él. Todo depende de Él. Si Él quiere, Él va a morir. Y si Él quiere, yo muero por Él. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que entrar al tanque del bautismo. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Ahora, ¿te acuerdas de lo que hemos estudiado del santuario? Que en Israel el pecador que pecaba y quería ser perdonado de su pecado, ¿qué hacía? Llevaba un corderito al altar, colocaba el cordero en el altar, cerraba los ojos y transfería sus pecados al cordero. Después él mismo levantaba el cuchillo y sacrificaba el cordero. Y el pobre cordero moría por sus pecados. ¿Y por qué? Porque él había pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero como él no quería morir, moría el cordero. Nosotros ya no llevamos cordero. Pero para que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo muera por nosotros, para que la muerte de Jesús nos sirva, en lugar de llevar un cordero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar al tanque del bautismo. Porque cuando me bautizo, me estoy bautizando en la muerte de Cristo. Ah, pastor, pero es que yo todavía no estoy preparado. Ah, no, entonces pues tienes que morir porque la paga del pecado es la muerte. Sí, pero es que no quiero morir tampoco. Pues entonces tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Sí, pero es que yo todavía no he tomado la decisión. Pues mientras tomas la decisión vas a tener que morir. Sí, pero que no quiero morir. Pues entonces tienes que bautizarte. Tú no tienes otro camino. ¿Pecaste o no pecaste? Pecaste. ¿Quieres ser perdonado? Sí. Entonces, la paga del pecado es la muerte. O mueres tú o muere Cristo. Si quieres que Cristo muera por ti, tienes que entrar al tanque del bautismo, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. ¿Qué vas a hacer? Pero hay gente que me dice, pastor, es que yo todavía no estoy preparado. Hay gente que me dice así, pastor, yo me voy a bautizar, pero déjeme pensarlo un poco. Y hay otra gente que dice, sí, pastor, yo quisiera bautizarme porque he estudiado la Biblia, el mensaje es lindo. Pero es que en la iglesia hay algunos hipócritas. En la iglesia hay gente que no vive.
y para ser así no quiero bautizarme. La gente inventa disculpas, pero yo te voy a hacer una ilustración esta noche. Vamos a imaginar que tú te estás hundiendo en el mar, te estás ahogando en el centro del mar. Ya tragaste agua, ya luchaste, ya diste brazadas, ya no puedes más, ya tragaste agua, ya estás morado, ya el agua está hasta el cuello, ahí ya te estás hundiendo, y cuando ya estás para hundirte, aparezco yo en un helicóptero, y te miro ahí, y te lanzo una cuerda, y te digo, agárrate, agárrate, y tú desde abajo me miras y dices, ay pastor, pero es que no estoy preparado. ¿Qué te vas a preparar? Ay, pastor, déjeme pensarlo. ¿Vas a pensar qué? Ay, pastor, yo quisiera subir al helicóptero, pero que ahí en el helicóptero hay un hipócrita que no vive lo que predica. Oh, querido, agárrate o mueres. No tienes salida. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo es nuestra única salida. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que entrar al tanque del bautismo, porque cuando te bautizas, dice Pablo, te bautizas en la muerte de Cristo. A lo largo de mi vida yo he encontrado gente completamente destruida por el pecado. Gente que ya no tenía sentido. Gente que no sabía qué hacer literalmente con su vida. Y Dios los encontró. Yo siempre cuento, yo estaba dirigiendo una campaña evangelística en la ciudad de El Salvador, allá en el norte del Brasil. Pero había tanta gente así, gente por la ventana, gente en la puerta, gente en el patio. Había mucha gente. Y yo no me di cuenta de lo que sucedió aquel día. A 100 metros de la iglesia, 2 asaltantes agarraron a una señora, le pusieron el revólver en el pecho y le quitaron el dinero, le quitaron lo poco que la señora tenía. Cuando estaban terminando el asalto, apareció el carro de la policía y ellos partieron a correr. Y corrieron, y la policía atrás, y ellos corrieron, doblaron la esquina, y el único lugar donde podrían esconderse era la iglesia, que estaba llena de gente. Se metieron ahí en medio de la gente, se metieron ahí en la multitud y se quedaron ahí escondidos, pensando, aquí por lo menos la policía no nos va a hacer nada. Cuando termine la reunión ya nos salimos disimulados, pero por lo menos hasta que termine el culto aquí estamos seguros. Y se quedaron ahí. Pero un año después uno de ellos me dijo, pastor, la policía nos había agarrado muchas veces, pero de la policía nosotros habíamos escapado. Pero esa noche nos agarró Jesús y de él no pudimos escapar. Porque aunque nunca quisieron escuchar el evangelio, mientras no terminaba la reunión tenían que estar ahí. Y escucharon la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada. Espada que corta los huesos, el tuétano. La palabra de Dios es poderosa. No hay nadie que escuche la palabra de Dios y se quede como está. El evangelio es poder para revolucionar la vida. Te digo en el nombre de Jesucristo, no hay nada en tu vida esta noche que Dios no pueda hacer. No hay pasado que no pueda perdonar. No hay futuro que no pueda abrir. No hay roca gigantesca que pueda impedir tu camino. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú no tienes idea de lo que Jesús puede hacer en tu vida. Y aquella noche llegó al final del mensaje. Y como siempre yo dije, ¿cuántos quieren levantarse y venir aquí adelante entregándole la vida al Señor Jesucristo? Jairo y Edson eran los 2 ladrones. Uno de ellos miró al otro y dice, ¿qué hacemos? El otro lo miró y le dijo, yo no sé qué harás tú, pero yo voy y me entrego. Y se entregó al Señor Jesucristo y vino aquí
Y de repente sintió que su compañero también llegó a su lado. Y cuando terminó la reunión dijeron, ya no nos importa si la policía nos agarra. Salieron, pero la policía no estaba. Comenzaron a andar a pie por la carretera que lleva del Salvador a Río de Janeiro. Y caminaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Jairo me dice, la noche estaba linda, cielo azul, luna llena. Llegamos cerca de un riacho. Nos arrodillamos, hasta ahí no habíamos hablado nada. Lloramos, lloramos, lloramos. Edson miró a Jairo y le dijo, aquel pastor dice que somos hombres nuevos. ¿Cómo somos hombres nuevos? En el bolsillo estaba el revólver. En el bolsillo estaba un puñado de droga que ellos consumían. En el bolsillo estaban las cosas que le habían quitado a la anciana a 100 metros de la iglesia. Y ellos levantaron los ojos al cielo y preguntaron, pero ¿cómo es que somos criaturas nuevas? Si somos los mismos pecadores. Y lloraron, lloraron y lloraron. Yo te digo una cosa, querido, a veces yo creo que Dios nos ha dado lágrimas, porque es la manera mejor de lavar la suciedad que está doliendo por dentro. No tengas miedo de llorar. Si el Espíritu de Dios toca tu corazón y te arrepientes de tu manera pasada de vivir, llora, pide perdón, clama a Dios, dile que te haga de nuevo. Y esos 2 muchachos lloraron, lloraron y después se levantaron y volvieron a la ciudad. Y a la noche siguiente fueron a la reunión. Y a la otra noche fueron a la reunión. Y a la otra noche fueron a la reunión. Y después Edson me dice, pastor, usted se fue. Y nosotros nos quedamos. Y el siguiente sábado volvimos a la iglesia. Y el miércoles volvimos a la iglesia. Y el otro sábado volvimos a la iglesia. Pero ¿sabes una cosa triste? Por lo menos Edson me dice, pastor, durante 2 meses estábamos en la iglesia. Y nadie nos preguntaba de dónde habíamos salido, quiénes éramos, quiénes estábamos haciendo ahí. Nadie. Pero un día el pastor nos miró y dijo, ¿ustedes son nuevos? Sí, pastor. ¿Quieren estudiar la Biblia? Sí, pastor. Y entonces entendieron que para vivir una vida nueva tenían que entrar al tanque del bautismo. Y los 2 se bautizaron y salieron para una vida nueva. Yo te estoy contando de una cosa de más o menos 30 años atrás. Pero hace unos 8 años atrás yo volví a nuestra universidad allí en el estado de Bahía, en el norte del Brasil. Estaba predicando un sábado de mañana y de repente veo entrando un muchacho delgado, calvo. Y me acuerdo, yo lo conozco, era Edson. Naturalmente habían pasado muchos años. Y cuando terminó la reunión, él vino a abrazarme. Le digo, ¿qué estás haciendo aquí en la universidad? No, me dice, pastor, es que mi hijo mayor este año se está graduando en teología y va a ser un pastor. A veces me pregunto, ¿cómo es el amor de Dios? Encuentra a un asaltante, drogadicto, perdido, acabado. Lo toma en sus manos como piedra bruta, lo va lapidando, 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 y lo hace un bello diamante. Y hoy su hijo es un pastor. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. Ahora hay una cosa interesante. Aquí en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Te bautizas en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir bautizarse en la muerte de Cristo? Para entender qué cosa significa bautizarse en la muerte de Cristo, hay que entender qué cosa es la muerte. Y para entender qué es la muerte, hay que entender qué cosa es la vida.
porque la muerte es lo contrario de la vida. Si tú entiendes lo que es la vida, vas a entender lo que es la muerte, es lo contrario. Cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Entonces, para que entiendas lo que es el bautismo, tienes que entender lo que es la muerte de Cristo. Y para eso tienes que entender lo que es la vida. Y ahora voy a volver a un asunto que hemos estudiado durante la semana. ¿Qué es la vida? Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy la vida. Jesús es la vida. Cuando tú estás en Cristo, estás en el territorio de la vida, vida plena. Jesucristo dijo: he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante, vida exuberante, vida con sentido, vida con ganas de vivir. Juan dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por lo tanto, si es... estás en Cristo, esa vida no tiene sentido. Oh querido, esa no es la vida que Dios tiene para ti. Porque ya lo he dicho más de una vez. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta tierra. Dios te ama, te ama, te ama con un amor que tú nunca podrás entender. Dios te ama. La vida que Dios tiene para ti es una vida maravillosa, pero nunca la vas a poder vivir a no ser que te entregues al Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Bueno, un día estás aquí y te das cuenta que la vida sin Cristo no es vida. ¿Hay solución para ti o no? ¿Y cuál sería la solución? Pues volver a Jesús. Y cuando vuelves a Jesús, vuelves a la vida y renaces a la vida. Y todo sería maravilloso, pero hay un pequeño problema. El enemigo conoce bien la palabra de Dios. Y la Biblia en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa es el pecado? Es separarse de Jesús, que es la justicia. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte, entras al territorio del pecado, y el resultado de caminar en este territorio es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú un día decides regresar a Jesucristo, el enemigo, que conoce también la palabra de Dios, pues te dice, esto es una ilustración que estoy haciendo. El enemigo
le dice a Jesús, espera un poco.